Bueno, buenos días, a todos y todas. Vamos a empezar con esta tercera clase de sociopolítica. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un tema que la verdad que me resulta muy interesante, que voy construyendo todos los años, y que tiene que ver con el desarrollo de algunas palabras que forman parte de los debates políticos cotidianos, que, digamos, a diferencia de otros debates, los debates políticos son debates que se desarrollan y se dan no en ámbitos específicos. Digo, los debates médicos se dan en congresos médicos o entre médicos, los debates de ingenieros se dan en congresos de ingenieros o entre ingenieros mientras trabajan. En cambio, los debates políticos se dan en todos lados. Hemos anticipando un poco algunas cuestiones, eso se da fundamentalmente porque en lo político se juega lo colectivo, lo que es de todos. En lo médico, en la ingeniería, en otros ámbitos, en otras disciplinas, se dan cuestiones que afectan, si bien nos afectan, no están identificadas como que afectan al bien común. En cambio, la política se discute o se habla sobre algo que nos afecta a todos, y en lo cual hay cierta mirada de cada uno que puede ser tenida en cuenta. Yo sostengo, y bueno, voy a sostener a lo largo de esta hora y pico que vamos a hablar, que si bien todas las voces, todas las opiniones deben ser escuchadas, no todas las opiniones son iguales, porque no es lo mismo alguien que opina y dice porque sí o porque a mí se me antoja, que alguien que se dedica a construir una opinión y que lo fundamenta. Bueno, la idea es hablar de algunas palabras que forman parte del debate político actual, para definirlas, para explicarlas, y para definirlas desde la especificidad que a mí me convoca, que es la de, en mi caso, alguien que se dedica a la ciencia política. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de algunas palabras, de cómo se utilizan, o de cómo se utilizan en la jerga cotidiana, y tratar de darles alguna explicación desde la especificidad teórica de la ciencia política. Eso es lo que vamos a hacer. Eso estimo que lo vamos a hacer esta clase y la próxima, y vamos a ver si hacemos un trabajo práctico sobre la cuestión. Bien. Bien. Decía, el insumo a través del cual se ejerce la práctica política son las palabras. Tenemos claro eso, o sea, es del mismo modo que para un médico, para un ingeniero, para un cocinero, para un carpintero, tiene sus propios insumos, sus propias materias primas. Para alguien que hace política, la principal materia prima es la palabra. Y es a través de la palabra que se va construyendo, ¿no?, un discurso, que se va construyendo un sentido común, que se va construyendo un posicionamiento, y a través de esas palabras que se van transmitiendo ideas, ¿no?, que se van transmitiendo como visiones del mundo, ¿no? Por eso es tan importante las palabras. Hay palabras que nosotros vamos a ver que las repetimos y que se repiten, y que con el tiempo dejamos de considerar qué significan, cuál es su sentido. Voy a hacer referencia a algunas de ellas solamente, digamos, y en este breve curso de lo que nos queda de 2 clases, vamos a hablar de algunas de esas palabras. La primera palabra de la que vamos a hablar va a ser de la política. Vamos a hablar de política, vamos a tratar de definir a qué nos referimos cuando hablamos de política, ya que la materia es sociopolítica. Vamos a hablar de la palabra democracia, y vamos a hablar, para mí, de 3 palabras que hoy están sobreutilizadas en el debate político,
que cualquiera las utiliza y casi siempre en un sentido que o no se corresponde con su tradición y con su marco teórico, o directamente la usan porque queda lindo. Esas palabras van a ser liberalismo, que es una palabra que hoy está hoy casi, si uno quiere ser alguien interesante, dice que es liberal, ¿no? Está como, incluso hasta tal vez uno puede pensar que está sobre representada esa mirada del mundo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de qué se nos presenta como liberalismo. Voy a tratar de hacer una pequeña reflexión acerca de si lo que hoy se nos presenta como liberalismo es coherente con la tradición liberal, tanto teórica como histórica de nuestro país. La otra palabra es populismo, que es casi como un arma arrojadiza, digamos, como una especie de todo lo que está mal. Bueno, vamos a hablar sobre el populismo, vamos a tratar de definirlo teóricamente, vamos a tratar de hablar de algunas experiencias. Y la tercera palabra, esta palabra populismo y la siguiente probablemente sean de la próxima clase, la tercera palabra va a ser republicanismo. También hay un montón de personas hoy en la Argentina que se reivindican republicanas y que probablemente no sepan lo que significa. Bueno, vamos a tratar de, en este breve tiempo, tratar de hacer un raconto de qué significan cada una de esas palabras. Bien, vamos a empezar rápidamente. No los quiero distraer tanto tiempo. Esto va a durar aproximadamente, estimo yo, 1 hora. Espero que no se me duerman en el camino, sábado a la mañana, lo pongo a esta hora para que ya tengamos tiempo de tratarnos. Bien, vamos a la primera palabra. La primera palabra es la palabra política. Y yo lo voy a encarar desde 3 lugares, desde 3 miradas diferentes, el abordaje de la palabra política. La primera como sentido común, la segunda como sentido práctico, o sea, como práctica concreta. Ahí voy a hablar fundamentalmente del ejercicio de la política, de la militancia política, si tuviera que poner una palabra. También, palabra que al haber sido banalizada y vandalizada, si quieren, en algunos sectores es presentada como una mala palabra. Particularmente me dedico a reivindicar la forma en la que se hace política. La tercera es una que tiene más que ver con mi expertise particular, que es la política en sentido académico del término. Bueno, a eso le vamos a dedicar un rato. Hablamos del sentido común. El sentido común, y esto es algo que plantea Gramsci, es un ámbito de disputa. Es la construcción de un conjunto de verdades que se reproducen casi automáticamente, que tienen, que llegado un momento se vuelven acríticas, o sea, se repiten sin considerar lo que significan, porque se vuelven parte del sentido común. Una tontera. Uno dice, me voy a comprar una curita, y no dice, me voy a comprar una banda elástica destinada a cubrir heridas, ¿no? Y una curita y ya sabe de qué se trata, una marca. Bueno, eso pasa a formar parte del sentido común. El que escucha no necesita explicar, el que lo menciona no necesita explicarlo, el que lo escucha no necesita explicarlo porque forma parte de un sentido común entre ambos. Eso, en una marca, es un triunfo de la publicidad. En una idea, es un triunfo de un modo de ver el mundo, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, digamos, el Estado es el culpable de todos los males, o dice, o sea, Argentina tiene la presión fiscal más alta del mundo, no lo dice, o sea, salvo que uno sea un fiscalista, una persona que se dedica a analizar esta cuestión, lo dice porque está haciéndose eco de una verdad que está dando vueltas y que a uno le hace sentido a uno mismo y lo repite. Bueno, hay cuestiones de sentido común que se reproducen. Gramsci va a decir que el sentido común en general es conservador. Tiende a conservar a través de verdades
absolutas y no discutidas, y reproducidas de persona en persona, de grupo en grupo y de generación en generación, un conjunto de verdades que le dan sentido a una cosmovisión. Una de esas cuestiones que tienen que ver con el sentido común involucra a la política. Hoy aparece una disputa, y vuelvo a repetir, el sentido común está permanentemente en disputa. Hay una disputa, puede cerrar la puerta, tengo una bebita chiquita. Tengo una bebita chiquita que está empezando a llorar. Está con la madre, igual no la estoy dejando sola. Les decía, el tema del sentido común, hay una disputa permanente por ese sentido común. Y es en el sentido común donde se disputa parte importante de la política. Yo no puedo ganar una disputa política en términos macro, en términos de país o de mundo, o incluso de ciudad, si primero no establezco un conjunto de ideas que entre un grupo de personas grande o más o menos grande no se disputan. O sea, se asuman como verdades. No, vamos a ver cuando hablemos de democracia, que hoy por hoy hay un sentido común respecto de la democracia, que es que la democracia es una buena palabra, una buena forma de organización. Pero eso es algo circunstancial y de este tiempo. Uno puede decir, es algo que se consolidó en los últimos 40 años. El año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia. Sin embargo, hasta 1983 no estaba tan claro en este país que la democracia fuera una buena palabra. Hasta 1916 directamente era una mala palabra. De eso vamos a hablar cuando hablemos de democracia. Decía, una de esas cuestiones que están en el sentido común y que están en disputa es la palabra política, y hay una mirada sobre esa cuestión de que la política es la culpable de todos los males. Que la política es mala, y aparece gente que hace 50 años que hace política diciendo yo no hago política, nunca hice política, no vengo de la política. ¿Por qué? Porque se está comenzando a imponer un sentido común que dice la política es algo malo. Y eso es una banalización que es circunstancial y que tiene que ver con esta disputa del sentido común, que Gramsci va a llamar hegemonía. La hegemonía es el modo en que se disputa a partir de una visión del mundo, ¿no? La hegemonía es la capacidad que, en términos muy teóricos, es la capacidad que tienen los grupos, los sectores, digamos, dominantes, de hacer coincidir las ideas de los sectores dominados con sus propias ideas. Eso es la hegemonía. Ejemplo de hegemonía, año 2008, conflicto con el campo, del gobierno con el campo, corramos si estamos de acuerdo o no con la cuestión, pero era un conflicto sectorial, ¿no? Sectorial de un sector que eran dueños de campos, con el gobierno. Entonces vos veías un señor con un Duna 90, con la rueda recapada, con un cartelito que decía yo estoy con el campo. Y en realidad el campo, ese señor podía identificarse con el campo, pero el campo no se identificaba con él. Bueno, eso es hegemonía, es un grupo de personas que no están directamente vinculadas con esos intereses, que defienden esos intereses. Bien. Decía, y vieron que vamos hablando algunas palabras que también están dando vueltas y que por ahí se forman parte de los debates y que las trato de aclarar. Decía, aparece en ese proceso de banalización de la política una palabra que aparece como el culpable de todos los males. Bueno, yo me propongo en este momento hablar de qué es la política en sentido teórico, en sentido histórico, en sentido más estricto, desde mi mirada como politólogo. Básicamente la política es el ámbito, es la actividad en la cual se define el bien común. Eso es Aristóteles. Aristóteles decía, ¿qué es lo que define la política?
En la política se juega lo colectivo, se juega lo comunitario, se juega lo que nos afecta a todos, y por lo tanto se juega el bien común. Por eso es una actividad tan importante, y por eso es una actividad en la cual todos están habilitados para opinar. Aristóteles decía que la política es lo que nos separa de los animales. La política, decía, el hombre, y decía el hombre, bueno, para Aristóteles, en la tradición griega, la mujer no existe, digamos, la mujer es como un animal o como un esclavo. El hombre es un son politicón, un ser político. Es alguien que lo define, lo que lo separa de los animales, es que resuelve sus problemas a través de una actividad social, ¿no?, que tiene un conjunto de reglas y que evita que nos matemos entre nosotros. Eso decía Aristóteles. El hombre, dice, el hombre es un ser político, un son político, no lo digo yo para hacerme el interesante. Si el hombre deja de hacer política, se convierte en un animal o en un dios. Por eso, repito, es un ámbito, el de la política, en el que todos opinan, ¿no? Yo me propongo plantear la idea de que exista un criterio de autoridad, y ese criterio de autoridad no es en que uno haya estudiado ciencia política, sino que el criterio de autoridad está en la posibilidad de construir una opinión, en que esa opinión sea producto de una reflexión, sea producto de una toma de posición, pero que una toma de posición reflexiva, crítica me refiero a análisis, no a opinión reflexionada, opinión fundamentada. A veces el fundamento es el propio sentido común. Cuando uno dice, claro, este es el peor país del mundo, ¿por qué? Porque sí, porque lo vi en la tele. Argentina es el peor país del mundo. Argentina tiene la carga impositiva más alta del mundo. Argentina tuvo la mayor cantidad de muertos por COVID del mundo. ¿No lo dice? Voy a repetir. Bien. Decía, hay ahí una cuestión, un posible criterio de autoridad, y que por lo general son los criterios de autoridad que se utilizan cuando alguien quiere opinar de esto, que puede ser la historia, o sea, yo viví la historia, entonces hablo desde lo que viví, entonces quiero transmitirte esto, y el fundamento de mis ideas está en que yo soy una persona que vivió determinadas cosas y tengo una experiencia que te quiero transmitir, y el fundamento de mis opiniones está dado por mi experiencia. Eso es un posible criterio de autoridad. Y otro criterio de autoridad es lo académico. Es decir, bueno, yo tengo una formación académica que me permite explicarte esto. Entonces, bueno, eso es otro criterio de autoridad posible. Repito, es el ámbito de la política el único en el cual se confluyen todas las opiniones. Gramsci decía algo muy interesante, decía, en la filosofía y en el debate político hay una cuestión que es vocacional, dice, o sea, no, decía Gramsci, no hay entomólogos vocacionales. Sí hay un montón de filósofos y un montón de personas que opinan de política que es vocacional. ¿Por qué? Y porque es la única actividad en la que nos involucramos todos. Sin embargo, a un médico cuando habla se le pide que explique por qué. En cambio, muchas veces en el ámbito de la discusión política no se pide demasiados fundamentos. Incluso hay fundamentos de lo político que se ven a diario en las discusiones, que tienen que ver con ¿por qué opinas así? Porque odio a aquel que piensa distinto. O sea,
yo estoy plantándome desde una postura que en realidad lo que me define es su postura contraria, el odio al contrario, el odio al otro, digo, bueno, todo lo que diga el otro va a estar mal solo porque lo dice el otro. Bien. Digo, eso en Argentina creo que se potencia, porque en Argentina tenemos la tendencia a opinar sobre todos los temas y a tener cierto criterio de autoridad que nos da el hecho de ser argentinos. El argentino opina sobre todos los temas, sabe de todos los temas, y probablemente este fenómeno se potencia a partir de eso. Como no sé si una anomalía argentina, pero sí tenemos la cosa de que queremos saber de todo. Bueno, entonces, opinamos de todo. Yo siempre tengo una frase que es opinar. O sea, hay gente que tiene opinión sobre todo. Siempre digo lo mismo, tener opinión sobre todo no significa tener razón, porque uno puede decir, che, ¿qué opinas sobre el conflicto de Rusia y Ucrania? Y en general el argentino hay una palabra, una frase que se niega a decir, que es no sé. Algo que yo les puedo transmitir como docente, que para un docente es muy importante saber decir no sé. No tiene que ver con la clase que estamos dando, tiene que ver con la ontología, la deontología política, con la deontología docente. Muy importante eso. Si ustedes, y es mi experiencia, cuando no sepan algo, no lo inventen. O no digan porque yo lo digo, porque yo soy el docente. No, para mí la mejor forma es decir, che, mira, eso no lo sé, lo estudio y la clase que viene te lo digo. O bien, fíjate, trabajémoslo juntos. Pero es muy importante para un docente saber decir no sé. Habiendo hecho este paréntesis, sigo con el tema. Yo me encuentro a veces, yo les quiero contar una cuestión. Los politólogos, cuando hablamos de estas cuestiones, sentimos siempre que estamos como hablando, como gritando en el desierto. Hay un mito griego que a mí siempre me gusta contar, que es un mito que para mí es como el que me representa a los politólogos y a los que hacemos ciencias sociales, seguramente también a los economistas, que es el mito de Casandra. Casandra, la hija del rey de Troya, se encuentra con Apolo. Apolo se enamora de ella y pretende que se entregue a ella. Y como retribución le ofrece, digamos, cumplir cualquier deseo que ella tenga. Digamos. Pedime lo que quiera, le dice Casandra a Apolo, Apolo a Casandra. Entonces Casandra le pide a Apolo tener el don de la clarividencia. Entonces Apolo se lo concede, y luego de eso Casandra se niega a entregarse a Apolo. Apolo se enoja, le escupe la boca y le da una maldición, que es al don de la clarividencia le va a sumar una maldición que le va a negar el don de la persuasión. O sea, Casandra sabía todo lo que iba a pasar, pero nadie le creía. Casandra era la que sabía que adentro del caballo venían los soldados griegos, sabían que Troya iba a caer, lo decía y nadie le creía. A veces los politólogos y los que nos dedicamos a las ciencias sociales, no quiero hablar de los politólogos en general, somos poquitos, estamos gritando lo que creemos que puede pasar. ¿Por qué? Porque lo fundamentamos en la historia, porque lo fundamentamos en los datos, y nadie nos cree. Y cuando ocurren las cosas, a veces ocurren, y muchas veces no ocurren, nos dicen por qué no lo dijiste antes. Bien. Voy a tomar mate porque se me está la garganta. Decía, cuando hablamos del sentido común, decíamos, en el sentido común aparecen, cuando un término se vuelve de sentido común, por lo general lo que hace es se populariza, y cuando un término se populariza, por lo general pierde potencia, se banaliza, se vuelve tan fácil de comprender para cualquiera que pierde potencia, pierde especificidad.
Cuando uno dice la política es mala, listo. Cuando dice el Estado es el enemigo, es lo peor que hay. Y vamos a ver, porque eso es como si quieren, hay una mirada sobre eso. Cuando uno dice el neoliberalismo es malo, también está queriendo simplificar una cuestión. Cuando uno dice las dictaduras son malas, también está simplificando una cuestión. Es necesario explicar por qué. En este país, después de casi 40 años de democracia, por suerte uno tiene que decir que uno dice la democracia es buena y las dictaduras son malas y la gente lo tiene bastante claro. Pero hace 50 años en este país, cuando uno decía las democracias son buenas y las dictaduras son malas, empezaba una conversación sobre esa cuestión. No era tan claro. Cuando había una crisis en este país, la idea de que una dictadura era mala no era tan clara. Cuando la idea de que la democracia es buena no era tan clara. Entonces, digo, un término, cuando se populariza, pierde potencia y pierde especificidad. Bien. Decía, el término política es el que hace referencia al bien común. A lo largo de la historia, y eso desde la tradición griega, pero también a lo largo de la historia, la política ha sido casi un privilegio de clase. Los que hacían política en Grecia eran aquellos propietarios que tenían esclavos, que tenían tiempo para ir al ágora a discutir los asuntos comunes. La política era una actividad que estaba vinculada con las élites, estaba vinculada con aquellos que básicamente por no tener que trabajar tenían tiempo para ir a discutir los asuntos públicos. Era un privilegio de las élites. Uno podría decir que hay algo de eso también a lo largo de la historia, lo que pasa que con el tiempo eso se ha hecho más grande, digamos, ya son otros los que participan, y no hace falta pertenecer a una clase para participar de los asuntos públicos. Pero uno podría decir algo, y no nos engañemos, para definir en serio sobre los asuntos públicos, sí hace falta tener algún tipo, formar parte de algún tipo de élite. Y cuando hablo de élite, hablo de la élite partidaria, de élite empresaria, de élite, o sea, la palabra que hoy está dando vueltas y que lo utiliza un candidato a presidente, la palabra casta, que es una palabra que ese candidato a presidente roba de un término, los que empiezan a utilizar la palabra casta es una agrupación española que se llama Podemos, que es una organización de izquierda, para explicar básicamente a cierta élite empresaria, política empresaria, bueno, directamente en su acepción argentina, lo empresario queda de lado y pone solamente como enemigo, como miembro de esa casta, a los que hacen política. Y tengamos claro, desde mi mirada de la cuestión, y desde esta mirada que tiene que ver con que la política es donde se definen los asuntos públicos, se hace política desde diferentes ámbitos. Lo partidario es un terreno de disputa más en el que se hace política. Bien, decía, es un privilegio de las élites, la política es también un ámbito de conflicto. Hay dos miradas fundamentales a lo largo de la historia de las ideas políticas, que son una mirada que piensa que en la política es el arte es básicamente consenso, y digamos, la política tiene que estar orientada a eliminar el conflicto a través de consensos. Ahí toda la teoría contractualista, no vamos a hacer un curso de filosofía política, pero toda la teoría contractualista que va desde Hobbes hasta Kant, probablemente, y cierta mirada actual de la Escuela de Frankfurt, no voy a caer en esa,
primero que no lo puedo hacer y segundo que los voy a volver locos un sábado a la mañana. Lo decía, la mirada que piensa que el modo de reducir el conflicto, el modo de reducir las tensiones es a través de un consenso que básicamente se plasma en un contrato social. Ahí está, por ejemplo, el amigo Rousseau, está Hobbes, está Locke, está el propio Kant, ¿no? Es una mirada en la cual prima el consenso por sobre el conflicto. Y hay toda otra mirada en la cual se sostiene que el conflicto es propio de la política, es casi ineliminable en la política, y que la política es el arte de alguna manera, institucionalizar el conflicto. Eso, de Maquiavelo en adelante, hay una tradición que, si quieren, arranca en Maquiavelo, y que está muy presente en la mirada que tiene Marx sobre la cuestión, y todas las visiones, las miradas marxistas sobre la cuestión, es la política es conflicto. Si nosotros queremos eliminar el conflicto, estamos eliminando la política. Ese conflicto se presenta en la reflexión actual con una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra antagonismo. El antagonismo son dos miradas sobre el bien común, en la cual los dos que discutan, o dos, tres, o los que sean, reconocen en el otro un interlocutor válido que también está disputando por el bien común, razón por la cual el otro no es pasible de eliminación. Cuando yo reconozco en el otro no reconozco en el otro a alguien que está disputando por el bien común, o sea, que está disputando básicamente un bien individual, sectorial, o sea, que está tratando de cuidar sus propios intereses. Cuando yo no reconozco en el otro una persona preocupada en el bien común, no lo reconozco como interlocutor y por lo tanto no reconozco su mirada sobre la realidad. Digo, no, esto no puede pasar. La mirada que esa persona tiene, la postura política que tiene, no merece ser considerada. En un extremo puede merecer ser eliminada. Y eso es peligroso. Reconocer el antagonismo es reconocer que existe una disputa permanente entre ideas. Si quieren, esto lo comparto con ustedes, no lo tengo tan claro, pero es que para mí el antagonismo, la banalización del antagonismo, una versión berreta del antagonismo, es la palabra grieta. La palabra grieta no tiene nada atrás, es un eslogan creado por Jorge Lanata. Para explicar, para hacer una división del campo social, diciendo, hay un lugar donde son todos buenos y un lugar donde son todos malos, y hay una grieta generada por los malos que nos impide a los buenos desplegar toda nuestra potencialidad y hacer que este país sea un país mejor. El problema ahí es que le está negando a una parte, a uno de los polos de la discusión política, la preocupación por el bien común. En uno hay una preocupación por el bien común y en el otro hay una preocupación sectorial. El concepto de casta también dice, nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, una visión bastante, digamos, maniquea de la política. Bien. Bien. Decía, seguimos avanzando sobre esta cuestión del sentido común. El sentido común tiene una característica. Decía, es conservador, es repetitivo, y le quiero sumar una definición más, es autoevidente. ¿Qué significa autoevidente? Esto que decía, yo lo menciono y automáticamente está definido. O sea, yo digo, la política es mala, listo, no necesito explicar más nada. Y por lo tanto, una idea que es autoevidente y que además es constatativa. ¿Qué significa constatativa? La realidad me muestra que es así. Voy a poner un ejemplo clarito para mí. Yo que me formé en la universidad pública,
y que soy hijo de un obrero, y que si no hubiera sido porque la universidad pública es gratuita en nuestro país, yo no hubiera podido ir a la universidad, porque mis papás no hubieran tenido dinero para pagármelo. En este país, una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en una cena de personas notables, que habían pagado mucho dinero para estar en esa cena, creo que era de, no acuerdo de qué era, creo que era del Rotary Club, algo así, dijo, ¿qué es eso de estar, si hemos sembrado la política de la provincia de Buenos Aires de universidades, cuando todos los que estamos acá sabemos que los pobres no van a la universidad? Frase interesantísima en su concepción, porque es como decir, cuando todos los que estamos acá, o sea, nosotros que somos personas de bien, que pudimos ir a una universidad privada, que no necesitamos del Estado para poder estudiar, sabemos que los pobres no van a la universidad. Y eso es constatativo, no necesito explicarlo, no necesito explicar cuánto aumentó la matrícula en esos sectores, si se recibió alguien. Digamos, no necesito hacer un estudio de análisis, digamos, estadístico, no. Simplemente digo de manera constatativa, los pobres no van a la universidad. Y eso ya opera como verdad. ¿Por qué? Porque es un sentido común. Eso tiene como consecuencia, en realidad, una de las consecuencias que un discurso autoevidente y constatativo es un discurso fácil de repetir. El sentido común, lo repito, no solo para una visión del mundo, sino para cualquier visión del mundo, tiene como condición ser fácil de repetir. Repito, cuando yo digo el neoliberalismo es malo, gran parte de las personas que dicen el neoliberalismo es malo, o el liberalismo es malo, o lo que sea, o la dictadura es mala, difícilmente podrían articular por qué lo es. Podrían hacer referencia a que sus padres perdieron el trabajo en la década del 90, podrían hacer referencia en una ciudad como esta, en la privatización de Somisa, pero difícilmente lo puedan complejizar. ¿Por qué? Porque tenemos claro que es malo. A veces tiene que ver con, a veces los sentidos comunes tienen que ver con aquellos que no, con ser tan efusivo y tan claro en que algo es malo, que algo es bueno, que alguien no lo cuestione y simplemente se aleje. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo a mi hija, ahora recién nacida, tengo hijas más grandes, tengo una hija de 14 y una de 12, y entonces, ¿qué le dice uno de los chicos cuando es chiquito para que no se acerque a algo? Le dice caca. Y en la palabra caca, lo que está diciendo es no te acerques a eso. No te acerques a eso. Necesito que lo entiendas de una manera tal que no te acerques a eso. Que entiendas lo peligroso, lo difícil, lo complejo que es que vos te acerques a eso. Uso una palabra que vos vas a entender. Cada vez que yo diga caca, va a quedar claro que no te tenés que acercar a eso, que no podés hacer eso. Bueno, hay determinadas palabras donde aparece esa cuestión. Punto y aparte, vamos a hablar de la política en sentido práctico. En sentido práctico, hablamos de la política como práctica concreta, como actividad voluntaria a través de la cual se define lo público. Esa es interesante porque es de acuerdo a qué mirada uno tenga sobre la política, puede utilizar una palabra diferente respecto de a qué se está refiriendo, o cómo identifica a alguien que se involucra con los asuntos públicos. Lo puede definir como militante, lo puede definir como voluntario, lo puede definir como activista, como compañero, y hasta, yo digo, a ver, hace un tiempo vi un curso en internet que decía emprendedurismo político. Lo quise hacer para ver cómo era, pero me querían cobrar por hacerlo y dije, no. Te enseñaban, te daban un curso de cómo emprender en política. El emprendedurismo se supone que es una actividad propia del ámbito de lo privado, de lo comercial. Bueno, se ve que extrapolaban cuestiones que eran del ámbito de lo comercial o de lo privado a la política.
Y te enseñaban eso además, entonces interesante. Quise hacerlo, pero la verdad que pagar $1 por una cosa así era mucha plata. Decía, para mí, cuando hablamos de la política en sentido práctico, le demos el nombre que le demos, hablamos de algo que tiene una dinámica propia. Hablamos de una actividad que tiene una dinámica propia. Y ahí nos vamos a meter con un autor que para mí es el autor más trascendente en la historia de las vidas políticas, es Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, en su libro El Príncipe de 1513, dice que la política es una disciplina, un arte, una actividad en la cual está definida por el ejercicio del poder. Lo que define a la política es el poder. Hasta ese momento, ahora vamos a explicarlo, o sea, y un político, alguien que hace política, es virtuoso, o sea, es efectivo, bueno en el uso del poder, en el ejercicio de la política, perdón, si logra obtener, acrecentar, conservar y acrecentar el poder. Y alguien no es virtuoso y no es efectivo en la actividad política si no lo logra. Hasta ese momento, el criterio por el cual se definía la política era un criterio ético. ¿A qué me refiero con eso? La política era buena o mala de acuerdo a el modo en que se involucrara el bien común en esa actividad. Algunos recordarán ese famoso cuadro de doble entrada de Aristóteles, donde había formas buenas y malas de gobierno, ¿no? Las formas buenas eran la monarquía, gobierno de uno por el bien común; la aristocracia, gobierno de pocos por el bien común; la politeia, gobierno de muchos por el bien común. Y había 3 formas degeneradas de gobierno, que eran degeneración de las formas buenas, la tiranía, degeneración de la monarquía, gobierno de uno en su propio beneficio; la oligarquía, gobierno, degeneración de la aristocracia, gobierno de pocos en su propio beneficio; y la democracia, mala palabra para Aristóteles, después vamos a hablar de eso, gobierno de muchos en su propio beneficio. Ahí lo que hay es un criterio ético. Hay cosas que son buenas, lo que define lo bueno es el bien común, y cosas que son malas. La forma en la que se definían los gobiernos entre buenos y malos era un criterio ético. En 1513, lo que hace Maquiavelo de extraordinario, es decir, la política y la ética tienen dinámicas propias. La política tiene una dinámica propia que no tiene nada que ver con la ética. La ética define lo bueno y lo malo, la política define la efectividad en el uso del poder, la efectividad en la obtención, la conservación y el acrecentamiento del poder. El factor fundamental es el poder. Maquiavelo dice en un libro, en una obra de teatro que se llama La Mandrágora, dice: quien no tiene poder no tiene perro que le ladre. Uno puede ser el mejor, el más bueno, pero si no tiene poder está cocinado. Yo creo que el gran continuador de Maquiavelo es un autor que yo les di un libro a leer de él que se llama, que es Max Weber. Dice, quien hace política aspira al poder, dice Max Weber en un libro que se llama La política como vocación. Y ese poder, uno puede aspirar al poder básicamente por 2 motivos. Al poder en sí, es decir, bueno, yo quiero el poder porque lo quiero, porque me satisface tener el poder. Y lo quiero para mí. Lo quiero, dice, porque uno es alguien que, digamos, lo quiero en mi propio beneficio personal. Y también existe la posibilidad de tener el poder para. Y ahí aparece el poder
vinculado, ¿no? Un poder para, decía, el beneficio personal o para el beneficio común. Pero siempre la clave está en el poder. Sin poder no puedo pensar nada, para qué lo voy a usar. De acá, de esta definición, me surge dos conclusiones, son más personales, me parecen, estas conclusiones. Yo creo que la política es la conjunción virtuosa de dos fenómenos que están juntos o no están. Si hay uno de los dos, algo está funcionando mal. La política es, y esta es una definición que yo me fui armando a lo largo de los años y que en algún momento lo debo haber escuchado, porque seguro que no es mía, pero no puedo precisar de dónde la saqué. Digamos, Lenin decía que la intuición es experiencia acumulada, no hay algo que surja naturalmente, virtuosamente o intuitivamente. Uno debería poder rastrear de dónde sale esa idea. La política es la conjunción entre la vocación de servicio y la vocación de poder. La vocación de servicio sin vocación de poder es inútil. Si yo tengo vocación de servicio, pero no tengo la herramienta, el insumo para influir sobre lo público, para poder hacer que esa vocación de servicio se transforme en una práctica concreta, en una práctica efectiva, me voy a quedar solamente con una buena intención. Y hay muchos proyectos políticos que son eso, una buena intención. ¿Por qué? Porque no tienen el sustento de poder para avanzar en las transformaciones o en la visión del mundo que tienen. Vocación de servicio, más vocación de poder. La vocación de poder, el poder es el insumo propio de la política. Sin vocación de poder, sin poder, la vocación de servicio es inútil. Pero la vocación de poder sin vocación de servicio, sin vocación de influir sobre lo público pensando en el bien común, es puro individualismo. Es una empresa, o sea, si uno tuviera que quedarse solo con la idea de vocación de poder, podría estar hablando de alguien que está haciendo negocios, y está bien que los haga, pero no está haciendo política. La política es vocación de servicio más vocación de poder. ¿Están las dos o no están? Si hay solo vocación de servicio, sin poder, va a ser inútil. Si hay solo vocación de poder, sin servicio, va a ser mero individualismo. O sea, no va a ser política. Y decía, la práctica política llevada a la acción de gobierno, yo digo que también esto de algún lado lo saqué, nos lleva a pensar, bueno, a mí me lleva a pensar que gobernar también es básicamente dos cosas. Siento muy esquemático, ¿no? A mí me gustan los esquemas, por eso me gustan, los autores que más me gustan son aquellos autores muy esquemáticos. Para dar clase, ser esquemático está bueno, porque te permite después ir reconstruyendo la clase. Si la clase está más o menos bien organizada, ustedes van a poder hacer un cuadro de la clase. Eso también es una cuestión más pedagógica. Así que. Gobernar es tomar decisiones. Pero con la mera toma de decisiones no basta, porque digamos, hoy este gobierno particularmente es un gobierno que toma muchas decisiones y después las retrocede. Gobernar es tomar decisiones y administrar tensiones. Es tomar decisiones, en la toma de decisiones hay una toma de posición sobre el mundo, sobre la realidad, y en esa toma de posición, cuando hablamos de los asuntos públicos, siempre hablamos de, cuando uno toma posición sobre algo, dice, voy a priorizar esto por sobre aquello. Y en esa toma de posición no va a satisfacer a todos. Siempre en política se caracteriza por que uno no satisface a todos.
Bueno, cuando uno toma posición y toma decisiones, tiene que poder administrar, ser capaz de administrar las tensiones derivadas de estas decisiones. En la política argentina, voy a señalar algunas, ya, eso es para que nos riamos un rato. Hay algunas personas que quiero recordarles que han dicho muchas cosas sobre la política en Argentina que me resulta muy simpático. Para mí hay dos grandes teoremas que son contemporáneos de la política argentina. El teorema de Baglini y el teorema de Solá. El teorema de Baglini era un senador radical de la década del 80, que cuando alguien le reclamaba por qué su acción política no correspondía con las ideas que había sostenido a lo largo de su vida, contestaba con el siguiente teorema que quedó consagrado como el teorema de Baglini: entre más cerca del poder, más lejos de los principios. Ese era el teorema de Baglini. En la década del 90, le preguntaron al ex canciller Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, creo que actualmente diputado nacional, si no me equivoco, no lo recuerdo. ¿Qué había que saber hacer para mantenerse en política? Y el tipo, muy suelto de cuerpo, dijo: hay que saber hacerse el boludo. Dicho esto, paso a el último aspecto que tiene que ver con el análisis de la política, que tiene que ver con la política en un sentido académico. Digamos, la política se constituye como ciencia en el desarrollo que se da en el siglo XIX y XX, del desarrollo del pensamiento científico, cuando surgen diferentes ciencias y diferentes ámbitos, diferentes disciplinas comienzan a tener un abordaje científico, la política no está exenta de eso, y empieza a surgir una ciencia, que es la ciencia de la política, que surge en el siglo XIX y se profundiza mucho en el siglo XX. Es una ciencia que, a diferencia del resto, sigue estando involucrado el bien común y por lo tanto tiene toda una complejidad, que se nutre en el siglo XX, sobre todo, y en los últimos años en particular, de diferentes disciplinas. Yo creo que la primera, bueno, las dos, o una de las primeras de las que se nutre, por supuesto, es de la historia. Maquiavelo decía, ¿no?, que la historia tiene un rol pragmático, la historia nos cuenta lo que pasó para tratar de comprender lo que viene. Digo, hay una frase famosa de Séneca que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Otra de las disciplinas a través de las cuales que aportan en el análisis político es la literatura. La literatura, al menos en nuestro país, ha sido uno de los baluartes en el análisis político, digamos. Sarmiento, antes que un gran político, fue un gran escritor, probablemente uno de los más grandes escritores que ha tenido nuestro país. Uno debe leer el Facundo como lectura placentera, y hay que leerlo. Pero también hay tantos como Leopoldo Lugones, como el propio Scalabrini Ortiz, Aureche, ¿no? Hay además grandes teóricos que se han dedicado a ese análisis, al análisis del vínculo entre la literatura y la política. Horacio González, fallecido el año pasado, ha sido uno de los grandes analistas de ese vínculo, ¿no?, entre la literatura y la política. Borges, Sábato, en todos esos hay una mirada sobre la política. También se ha nutrido de otras disciplinas, como la sociología, y fuertemente, sobre todo en los últimos años, por la estadística y por las ciencias vinculadas con los datos, ¿no? O sea, voy a tratar en la clase que viene, de que me quede un ratito para hablarles de un autor que está muy de moda ahora, que se llama Byung-Chul Han,
estoy leyendo actualmente y que me parece brillante, que habla sobre el tema de los datos, de la infocracia. Voy a tratar de que me quede un ratito para hablar de eso. Decía, la estadística, el uso de los datos para la comprensión de la realidad, es un insumo fundamental en la toma de decisiones políticas. Los estudios cuantitativos y cualitativos tienden a ser hoy uno de los insumos fundamentales en la toma de decisiones. Hay un autor que seguramente cuando lo mencione a ustedes les va a resultar conocido, que es Jaime Durán Barba. Durán Barba dice algo interesantísimo en un libro que se llama La política en el siglo XXI, dice que usted piense que la política es lo que quiera, puede pensar que es un arte, que es una ciencia, que es una religión, que es una pasión, que es lo que quiera. Pero si usted tiene como objetivo ganar elecciones, es mejor que piense que es una ciencia. Porque si usted piensa que es una ciencia, va a aplicar un método científico, va a aplicar un método. Y ese método es el que le va a permitir a usted lograr el objetivo que es, en mi caso, ganar elecciones, dice el amigo Durán Barba. Voy a tratar de avanzar un poquito más. Y para poder agotar este tema de la política, creo que lo he podido más o menos agotar en casi una hora de conversación. Podríamos seguir todo el día de esto, pero vamos a tratar de entrar en otra palabra. Imagínense que estuvimos una hora hablando de una sola palabra. En el medio aparecieron otras palabras, pero estuvimos una hora hablando de una palabra. La siguiente palabra con la que vamos a trabajar, y que va a ser la segunda palabra, y nos van a quedar básicamente 3 palabras para la próxima clase, que van a ser liberalismo, populismo y república. En esta oportunidad vamos a trabajar la palabra democracia. Quiero agotar este tema y luego sí, las libero para que continúen con sus actividades y ya no nos aburramos. No los aburro más. Vamos a estar un ratito trabajando. Yo para no hacer un corte y no terminar, para hace una hora que estoy hablando, por ahí ustedes quieren salir, dar una vueltita. La verdad que si yo hago un corte, después retomamos y ya, más vale prefiero pegarle derecho y después ya termino y cortamos. Democracia. Podemos decir que la democracia es una buena palabra en las discusiones políticas. Actualmente la democracia es casi como una contraseña para decir desde qué lugar estoy hablando. Nadie puede intervenir sobre lo público, hacer política, si no plantea que está de acuerdo con la democracia. Dice, bueno, no existe la posibilidad de hacer política si uno dice, no, mira, yo empiezo a hablar, pero en realidad yo quiero que tengas claro que yo no estoy de acuerdo con la democracia es mala para mí. Si uno dice eso, automáticamente se coloca fuera de una discusión política, porque dice, no, salí de acá. O sea, dentro de la democracia todo, fuera de la democracia nada. Es, si quieren, el marco general en el cual discutimos. Bueno, eso, que es un avance, es propio de los últimos 100 años, probablemente. Y si me apuran, es propio de la reflexión posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los efectos de la ausencia de democracia, los efectos de la dictadura, los efectos de gobiernos autoritarios produjeron una barbarie tal, que produjeron tantos y tantos millones de muertos, ¿no? A lo largo de toda Europa, que dijeron, che, esto no puede volver a pasar. Bueno, creemos algo que nos permita dirimir nuestros problemas sin que esto vuelva a ocurrir. Más o menos viene siendo efectivo. Pasaron 75 años. Pero quiero señalar algo, la democracia que hoy aparece como una buena palabra dentro de los debates políticos, y que es una palabra que tiene 25 siglos, que es la conjunción de 2 palabras, demos y kratos, y de esto vamos a hablar un rato largo después.
Durante 24 de esos 25 siglos fue una mala palabra. Fue una mala palabra, y esto está claro en la concepción de Aristóteles, en algo que le planteé hace un rato. Digo, la democracia para Aristóteles forma parte de las malas formas de gobierno. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Primero, porque es el gobierno de los que no son aptos. O sea, el gobierno de los muchos, el gobierno del pueblo, el gobierno de los pobres, en esa concepción de pueblo, es el gobierno de los que no son aptos. En la tradición griega, en especial para Platón, pero también para Aristóteles, en el caso de Platón está muy fuerte digamos, el foco de su argumentación está ahí. Cuando gobiernan los que no están capacitados para gobernar, es la antesala, es necesariamente un mal gobierno, es necesariamente un gobierno que no va a estar pensando en el bien común, sino en un bien, en un bien sectorial. No voy a decir en un bien, en un beneficio de clase, porque la palabra clase aparece 1500, o sea, 2500 años después, 1400 años después. Pero decía, es el gobierno de los que no están aptos, de los que están impreparados, de los que no están capacitados para ejercer el poder. Y es un gobierno necesariamente conflictivo, que casi siempre deviene en una anarquía y que casi siempre la consecuencia de esa anarquía es una tiranía. Esa palabra, democracia, es la conjunción de demos y kratos. Demos significa pueblo, kratos significa poder. Vamos a separar demos, la palabra demos, que hace referencia a pueblo, es una palabra muy conflictiva en su análisis en la tradición fundamentalmente griega. ¿Por qué? Porque la palabra demos hace referencia a dos fenómenos que son contrapuestos entre sí y que es necesario aclarar desde qué lugar estamos hablando. La palabra demos, o sea, la palabra pueblo, hace referencia tiene dos acepciones posibles. Una, que es lo que nos identifica a todos. Cuando uno dice el pueblo de la nación argentina, ¿no? No los representantes, como dice esperamos nuestra Constitución, no los representantes del pueblo de la nación argentina, está haciendo referencia a una cuestión general, a todos. Hay una concepción de pueblo que hace referencia a todos. Pero también existe una posible concepción de pueblo que hace referencia a los de abajo, a los menos beneficiados, a los pobres. Y cuando dice el pueblo argentino el pueblo tiene hambre, el pueblo está cansado de que le roben, el pueblo está cansado de determinada cosa, no está hablando específicamente de todos, está hablando de uno en particular. Cuando alguien se junta en una plaza y dice, si este no es el pueblo ¿dónde está? Está planteando que el pueblo está ahí, donde están ellos, y en ningún otro lado. En Argentina, en el año 2008, se llevó a cantar el mismo día, en dos plazas diferentes, la misma consigna. Unos defendiendo los intereses del campo y en otros defendiendo la política pública, que eran las retenciones. Y en los dos se cantaba, si este no es el pueblo ¿dónde está? Ambos sectores se abrogaban la representación del pueblo y decían, el pueblo no está allá, el pueblo soy yo. Decían, pueblo puede ser un término muy amplio que represente el todos, pero también puede ser la representación de los de abajo. De acuerdo a qué quiera representar, es
la visión que yo voy a tener de la política, y de eso vamos a hablar la clase que viene, cuando hablemos de populismo y cuando hablemos de república. Algo interesante, les decía, ¿por qué en los últimos 75 años la política de la palabra democracia se vuelve una buena palabra? Fundamentalmente por las consecuencias de la ausencia de democracia. Yo les decía, si bien en el mundo, en Occidente, la palabra democracia parece como una buena palabra en los últimos 75 años, uno puede decir, en Argentina no es así. En Argentina la palabra democracia aparece como una buena palabra, diría yo, el año que viene van a ser 40 años. Estamos atravesando el periodo de democracia más largo de la historia de nuestro país, y es una buena noticia para todos nosotros. Pero sin embargo, es algo que gracias a Dios la mayoría de los que estamos acá tenemos una edad que nos permite, nos criamos en democracia y somos hijos e hijas de la democracia. Y no pensamos en que cuando hay un problema económico, un problema social, un problema tal, que vengan los militares. Durante un momento en este país, la opción a un momento de crisis era la salida de la democracia hacia una dictadura que viniera a poner orden. Por suerte eso ya es una buena noticia del debate político en nuestro país. Decía, la democracia, que es una palabra que en Grecia tenía mucha potencia, hay una fórmula que a mí me gusta mucho. En Grecia, en la antigüedad, eran muy pocos los que decidían, pero tenían una gran capacidad de decisión. Había poco demos y mucho kratos. Había pocos participando, pero las decisiones se tomaban y eran efectivas. La extensión de la democracia hizo que aumentara el demos, o sea, que hubiera más involucrados. Creo que la consecuencia de eso es la reducción del kratos. Cada vez la democracia tiene menos potencia. La forma en la que la democracia se populariza, se extiende, es a consecuencia de una pérdida de potencia. Se transforma casi como una especie de oligarquía electiva, en la cual cada tanto uno selecciona candidatos en el marco de un conjunto de normas y de reglas que respeta, pero luego de eso se vuelve difícil lograr que aquellos que, me estoy quedando sin voz, aquellos que elegimos nos continúen representando. Decía, en Argentina, hace 40 años la democracia es una buena palabra. Sin embargo, en la tradición política argentina, la democracia aparece como una mala palabra. Quiero señalar dos cuestiones. La Constitución del año 1853, que se termina de consagrar en 1860, cuando Buenos Aires, después del Pacto de San José de Flores, se incorpora a la provincia de Buenos Aires. Ustedes pueden leer esa Constitución y van a ver que en ningún momento en esa Constitución aparece la palabra democracia como una buena palabra. Artículo 1 de la Constitución. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. ¿Por qué no dice democracia? ¿Por qué no dice democrática? ¿Por qué dice representativa, republicana y federal? Porque la democracia era una mala palabra para aquellos que redactaron nuestra Constitución. Para Juan Bautista Alberdi y toda esa generación, la generación del 37. En el artículo 22 de la Constitución, decía, y sigue vigente este artículo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Dice claramente, y lo deja claro, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Hay tres
especificaciones. El pueblo no delibera, el pueblo no gobierna, y el pueblo hace estas cosas a través de sus representantes y autoridades creadas por esa Constitución. Pone al pueblo lejos de las decisiones públicas, porque coherente con la tradición antigua, los constitucionalistas argentinos creían que cuando el pueblo participa en los asuntos públicos, casi siempre se equivoca. Ahí aparece una idea muy interesante, sobre todo en la obra de Juan Bautista Alberdi, y sobre todo en la acción de gobierno de los gobiernos liberales de la generación del 80, una fórmula muy interesante, que es la fórmula de la república. ¿Qué república tienen en la cabeza la generación del 80 y por qué es interesante hablar de eso hoy? Porque hoy una de las visiones que se está volviendo cada vez más popular en este país propone volver a esta visión. Por eso me resulta interesante. La generación del 80 proponía una república que tenía dos facetas. Una república abierta, en la cual se garantizaran los derechos civiles, que son los de la primera parte de la Constitución, ¿no? Los derechos a la libertad, a los derechos relacionados con la libertad, ¿no? Que pueden estar vinculados, por ejemplo, con no ser penado sin juicio previo, con no ser llevado preso sin juicio previo, la consagración del artículo 19, que para mí es uno de los artículos más hermosos que existen, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden y a la moral pública, y perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, exenta de la autoridad de los magistrados, ¿no? Ningún habitante puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de aquellos que la ley no prohíbe. Eso es para una remera. Esta república abierta, que era la república de los derechos civiles, era una república para todos. Pero había una república restringida, que era una república para algunos, que era la que estaba vinculada con los derechos políticos, con el ejercicio con el involucramiento de los asuntos públicos. Y esto, que fue parte de la tradición de la generación del 80, no se salió de esta situación porque un día fueron un conjunto de personas a pedir que le den elecciones y se las dieron, no. En 1890 arranca el primer golpe de Estado y que le queda la Unión Cívica y termina eso consagrándose como derecho 22 años después. Y el primer presidente elegido constitucionalmente y democráticamente de la Argentina viene 26 años después. 1916, Hipólito Yrigoyen. Ese proceso de democratización, que arranca en 1916, yo digo, para mí tiene como tres grandes hitos. 1916, voto igual, secreto y obligatorio, no voy a decir universal porque no se termina de completar. 1947 se consagra el voto de la mujer. Yo creo que hay una ampliación, que no es tan profunda, pero una ampliación que se da en el año 2013-2014, si no me equivoco, que es la posibilidad de que los menores de entre 16 y 18 años, de manera no obligatoria, puedan también votar. Decía, teníamos claro que a partir del 83 las democracias aparecen como una alternativa a las dictaduras y que son una buena alternativa a las dictaduras. Voy a decir algunas cositas más y termino. Para Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno que existe, con excepción de todos los demás. Puede no gustarnos, puede ser un modo de organización del poder en el cual opinamos cada 2 años y después nos callamos, pero la alternativa a la democracia es tan penosa, ha demostrado ser tan terrible para las grandes, no para las grandes mayorías, para la humanidad, que siempre es mejor una democracia que una dictadura. Hay una fórmula que a mí me gusta mucho para explicar la democracia y que parece re sencillita, pero no lo es. Es una fórmula creada por Abraham Lincoln en 1852, fue la batalla de Gettysburgo,
que dice: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto que parece algo tan sencillo, tiene cierta complejidad. Cuando uno dice el gobierno del pueblo, se enfrenta a esta cuestión, ¿no? Cuando hablas de pueblo, ¿a qué te referís? En el caso que plantea Lincoln es el gobierno que debe pensar en todos, debe pensar en el bien común. Cuando hablamos de pueblo en esta acepción, estamos hablando de pueblo en sentido amplio, no en sentido restringido. Gobierno por el pueblo significa que hay algo por el pueblo que gobierna. O sea, hace referencia a una idea de representación. El pueblo no está y hay alguien que está gobernando en su nombre. El pueblo no está. Se gobierna en favor de todos, pero la mayoría no está. Hay un pequeño grupo que gobierna. Y esa idea de representación es lo que consagra esta idea de gobierno por el pueblo. Y tercer punto, gobierno para el pueblo, habla de los resultados. Una democracia debe lograr que la mayoría viva mejor. Debe tener como objetivo el beneficio de la mayoría. Por eso habla de para el pueblo. El objetivo, el destinatario, aquel a quien van dirigidas las acciones, tiene que ser el pueblo. Cuando habla de pueblo, habla de la mayoría. En América Latina incluso se han producido golpes de Estado en nombre de la democracia. El último golpe de Estado que se dio en Bolivia se hizo en nombre de la democracia. Aparece un discurso que tiene que ver con que un tirano quiere perpetuarse en el poder a partir de una maniobra de fraude que luego se demuestra que no es tal, pero en base a ese argumento y en base a la defensa del orden democrático se desplaza a un presidente electo, se le quema la casa, se matan un montón de personas, el presidente se tiene que escapar del país, se viene a la Argentina, luego vuelve, hay elecciones y el candidato de ese presidente gana por más diferencia de la que había ganado ese presidente. Cuando se habla cuando se pide la intervención militar de Venezuela, se la pide en defensa del orden democrático. Se pide que un ejército extranjero ingrese a un país y derroque un gobierno para defender la democracia. Decía, recién cuando hablaba de el gobierno por el pueblo, hablaba de la representación. Esa idea de representación es una idea que un autor del siglo XVI, que se llamó Thomas Hobbes, tomó del teatro. Y dice, en la democracia hay una entelequia, un mito, una cuestión de que no está, digamos que es figurativa, que es la idea de que hay alguien que representa a muchos. De ahí surge la democracia representativa. Pero hay una cuestión muy interesante. En la práctica concreta de la democracia, la representación no es el lazo que une a los representantes con los representados, sino el abismo que separa a los representados de las decisiones de los representantes. Una vez, a través de un conjunto de reglas de juego se elige el representante, se separa del representado. Gran problema de la política, ¿no? Decía, voy a tratar de ir dando una conclusión, porque ya vamos casi 1 hora y media de clase, y no quiero agobiarlos y agobiarlas. La democracia, voy a terminar con esto, la democracia es considerada hoy en dos grandes planos que para mí son complementarios, y si decía, si no están juntos, no hacen una verdadera democracia. La democracia es un conjunto de reglas de juego, un conjunto de procedimientos a través de los cuales se define la representación que garantiza la legalidad de los resultados y la legalidad de las autoridades derivadas de esos resultados. Eso se llama democracia formal o democracia procedimental.
Sin embargo, la democracia no se agota ahí. La democracia exige un conjunto de acciones que hagan que la mayoría viva mejor. A eso se llama democracia sustancial y depende fundamentalmente de políticas públicas. Para mí eso está muy bien consagrado en la frase que fue parte de la campaña del presidente Alfonsín en el año 1983. Decía, con la democracia se come, se cura y se educa. La democracia es la condición para que luego surjan todas esas cuestiones, pero sin esas cuestiones no habrá democracia. La democracia es efectiva cuando garantiza derechos y cuando conquista libertades. Y no es efectiva cuando no lo hace. Sin embargo, lo que no podemos hacer es entender que la culpable es la democracia, porque corremos el riesgo de volver a lo que no tenemos que volver. Y eso es muy peligroso. Bueno, che, hora y media, hora 26, 1 hora y 20 de clase, tengo la garganta destruida. Espero haber sido claro, la verdad que me extendí, yo empiezo a hablar y no paro. La clase que viene vamos a conversar sobre 3 palabras que nos quedan, que son la palabra liberalismo, la palabra populismo, la palabra republicanismo. Bueno, en esta dinámica, tratar de explicar qué son, y espero haberles sido de utilidad. Voy a tratar de armar un práctico con estas cuestiones, ustedes tengan que ver esta clase y tratar de llegar a algunas conclusiones. Probablemente el práctico no sea tan de que diga tal cosa o diga tal otra, sino voy a tratar de que sea un poco más interactivo, de que ustedes tomen posición sobre algunos temas. Tal vez no sea un práctico tan de dar cuenta de conocimientos, sino que en base a algunas cosas que hablamos, de analizar algunas cuestiones. Veremos cómo lo resolvemos, pero les aclaro que va a haber un tercer práctico. Bien, voy a dejar de grabar. Voy a tener grabación.